director del informe del programa Estado de la Nación. Muy buenas noches, señor Richard Maradiaga Ontaneda, director de la Escuela de Planificación, señor Miguel Céspedes, subdirector de la Escuela de Planificación. En representación de la Asociación de Estudiantes, buenas noches al señor Rodrigo Conejo. Buenas noches, académicos y académicas, estimados estudiantes, señoras y señores. En el marco de la celebración del 40 aniversario de la creación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, nos corresponde en esta noche la presentación de la conferencia titulada La necesidad de la planificación en la educación costarricense, la cual será dictada por los distinguidos conferencistas, el doctor Miguel Gutiérrez Saxe y la máster Isabel Román Vega, ambos investigadores del programa Estado de la Nación. El señor Gutiérrez Saxe es licenciado en Economía y doctor en Educación. Ha sido consultor nacional e internacional en materia de políticas sociales, reforma social, gobernabilidad y concertación para diferentes organismos internacionales. La señora Román Vega es licenciada y máster en Sociología, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, autora de varios libros y artículos de revista y consultora también de organismos nacionales e internacionales. De antemano, en nombre de la Escuela de Planificación y Promoción Social, agradecemos la presencia y la contribución académica en esta noche. Hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo para hacer la dinámica de la exposición de la siguiente manera. Primero vamos a escuchar la exposición del doctor Gutiérrez Saxe, para lo cual la señora Isabel y este servidor vamos a pasar al frente. Luego invertiremos la exposición, subirá la señora Isabel Román a hacer la exposición y al final habrá un espacio para escuchar preguntas de los estudiantes y del público y de los académicos, todos aquellos que deseen alguna consulta de manera breve. No pretendemos que sea un debate muy amplio o preguntas muy largas, sino más bien preguntas concretas sobre la exposición. Buenas noches y muchas gracias por la asistencia. Buenas noches a todas y a todos. Las autoridades de PPS, feliz cumpleaños, también a su fundador. Es un gusto, 40 años después, conversar con un grupo. Vieran que ustedes hace 40 años no eran tan distintos. Yo solía usar un poco de pelo por todos lados, largo, excepto en la barba, que no usaba barba. Y tenía también sandalias, ¿cómo no? Ahora los jóvenes ya no usan mucho las sandalias, era muy cómodo cuando llovía. Y siempre en estas ocasiones uno hace muchos recuerdos. Pasé por esta Universidad Nacional, estuve trabajando en ella, me correspondió estar en una unidad de investigación y planificación que el modelo de universidad necesaria planteaba para cada facultad, en primer lugar, y muy rápidamente me encargaron montar la oficina de planificación de la universidad. Casi que con unos 23 años me tocó, 24 años me tocó esa tarea, después de haber trabajado en un centro de cómputo. Digo, uno evoca muchas cosas y se pone un tanto sentimental con ganas de dar ciertos consejos. Cuando planifiquen, nunca intenten ser adivinos. Ustedes saben la receta para ser un buen adivino. Decir lo que va a pasar y no cuándo, o decir cuándo y no lo que va a pasar. Así siempre se puede acertar.
Hay otras fórmulas también muy comunes y es la ambigüedad. Contaban del oráculo de Delfos, el más famoso de la Grecia de Pericles, allá 450 años antes de nuestra era, que llegó un rey y le preguntó, mire, voy a emprender una campaña de guerra. El oráculo de Delfos le contestó, un reino caerá. Él, muy animado por la respuesta del oráculo de Delfos, se fue, hizo su ofensiva. Él cayó, su reino era el que iba a caer. Así es que la ambigüedad también es una forma de obtener predicciones muy precisas. Yo quisiera, más que todo, trabajar en este tema. La necesidad de la planificación en la educación costarricense y enfocarla primero como una entrada sobre planificación, ya hablando un poco más en serio. ¿Se escucha con mucho eco? ¿No? ¿Está bien? Digo, trabajar un poco el concepto de planificación, que seguramente ayer Jorge Matar trabajó, y después centrarme en una experiencia reciente de planificación, que es el marco de planificación del Consejo Nacional de Rectores que tuve recientemente a cargo. Comencemos entonces por el principio. A ver, ¿cómo estamos? Planificación, incertidumbre en educación y planificación en la educación superior. El concepto de planificación es un concepto, si se quiere, clásico. ¿Es sobre la redonda al centro o es izquierda-derecha? ¿Le explicaron? Lo salimos. Fue demasiado radical mi instrucción. Ahí estamos. Ese es el concepto que les sugiero, un proceso sistémico, integral, racional y continuo de previsión, organización y uso de los recursos disponibles de un país, una región, una empresa o una familia, con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados. Esto, por supuesto, tiene sus raíces en un concepto de planificación de carácter militar. ¿Cuál es el gran tema? Medios, territorio, utilización de esos medios, de esos recursos para obtener ciertos objetivos, que en el caso de la guerra es más territorio y, siguiendo algunos consejos, no solo más territorio, sino mucho más recursos, de donde el arte de la guerra es el arte de no combatir, de no tener la necesidad de entrabarse en un conflicto que destruye siempre. En ese sentido, un proceso sistémico, integral, racional, continuo de previsión, organización y uso de los recursos. Si quieren una definición más sencilla, es esta. Planificación es lo que precede y preside la acción. Así de sencillo y así de preciso. Lo que precede y preside la acción. En esta época de cambios tan acelerados, aumenta la complejidad y la indeterminación, produciéndose no solo un aumento de la incertidumbre, sino que se entra de lleno en el plano de la ambigüedad, tipificada por incertidumbre no estructurada. Ciertamente un gran debate sobre, bueno, estamos hablando de racionalidad de la acción, es el concepto, y más bien hoy en día lo que se plantea es un concepto más bien mucho más asociado al tema comunicacional, esto es, a la generación de acuerdos alrededor de objetivos para seleccionar métodos que nos permitan alcanzar precisamente esos objetivos.
Hay varios enfoques de planificación: el enfoque tradicional normativo, el enfoque situacional y el enfoque estratégico y prospectivo, que entiendo ayer profundizaron. Tradicionalmente, la planificación tenía mucho más de normativo, algo así como la planificación que hizo el zar en la Rusia zarista para establecer la vía o la ruta del tren que viajaría de Moscú a Petrogrado. Cuentan que el zar tomó una regla, puso su dedo sobre la regla y trazó una línea recta entre Moscú y Petrogrado. Dio la casualidad de que al poner el dedo en la regla, le quedó salida la punta del dedo. Entonces el trazo le quedó con el dedo. Y si ustedes ven la línea Moscú, hoy de nuevo Petrogrado, van a encontrar que es una recta perfecta, pasa por cualquier lugar, pero tiene una enorme curva. Nadie se atrevió a modificar el trazo que hizo el zar. Esa era planificación normativa, pero con poder, un poder absoluto. Eso era autocracia. Como que la costumbre quedó también fijada en Rusia, en la Unión Soviética después, y esa planificación normativa será la que regía. Aquí la trasladamos a América Latina y nos resultó una cosa bastante distinta. ¿Por qué? Porque teníamos una planificación normativa, pero prácticamente sin poder. Entonces, la norma, lo normativo, no tenía influencia sobre lo real. No era aquel dedo arbitrariamente puesto que nadie se atrevía a modificar, sino que en la vida misma, fue la vida misma la que se cargó de modificar radicalmente la norma. Decía, este enfoque tradicional normativo estuvo muy en boga en América Latina y fracasó estruendosamente. ¿Por qué? Porque ciertamente se tenían estados débiles, gobiernos aún más débiles y orientaciones que no lograban realizarse, no lograban tener un gran impacto sobre la realidad. En ese sentido cayó bastante en desuso y vino más bien a sustituirlo un enfoque situacional. Carlos Matos. ¿Y qué planteaba él? Mire, esto es muchísimo más complejo, muchísimo más dinámico. Hay actores que intervienen además de los poderes establecidos, y en ese sentido es necesario más bien prever diferentes escenarios que conducen a diferentes fines. Así es que se plantea multiplicidad de actores en un proceso que es más bien turbulento. No es algo lineal, predeterminado. La planificación normativa no tenía por qué prever el azar, la incertidumbre. Era suficiente en sí misma. ¿Qué es la realidad? La realidad es simple y llanamente el plan. A pesar de la realidad, por supuesto que quedaba superado por la realidad. Ojo que en nuestro país seguimos operando mucho con una planificación normativa, pero en una situación muy distinta, con, por ejemplo, una arquitectura pública extrañísima. Un gobierno central débil, pequeño, yo diría famélico, muy pocos recursos, con problemas fiscales endémicos y una institucionalidad descentralizada, muy potente, muy fuerte, que opera con grados muy importantes de autonomía. Muchas de estas instituciones generan sus propios ingresos, no dependen del gobierno central para desarrollar sus planes. En ese sentido, tenemos una planificación normativa
que tiene muy poca tracción, muy poca conducción, no precede, tampoco preside la acción. Además tenemos formas de planificación que son cada 4 años o en el caso de las universidades cada 5 años. Pero es como una forma de planificación que se da más bien un tanto en el aire, un tanto sin esa tracción, sin esa capacidad de preceder y presidir la realidad. De esta manera salimos hacia un enfoque estratégico y prospectivo, en donde la experiencia de la planificación en estos términos es más bien corta. Hay una distinción también en planificación muy importante, y son dos grandes escuelas. Una escuela que, según Faludi, un clásico de planificación, dos escuelas que enfatizan asuntos, teorías sustantivas, referidas al fenómeno al que se aplica el proceso de planificación, desarrollo económico, ordenamiento territorial, salud, educación, desarrollo sostenible, local o lo que fuera. Isabel, me parece, va a enfocar su charla más desde la perspectiva sustantiva de los contenidos de la educación y de los objetivos a partir de lo sustantivo. En la otra gran escuela o énfasis son las teorías procedimentales. El interés se centra en los procesos, métodos, etapas, técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente del ámbito o cuerpo de conocimientos al que se aplica. Es, en ese sentido, un tanto centrado en las transformaciones institucionales. Por supuesto que la recomendación del día de hoy es ver la teoría procedimental, pero envolviendo la sustantiva más que a la inversa. Trabajar organización en función de los contenidos sustantivos. Y en ese sentido, creo que vamos a ver algunos énfasis, tanto en la exposición que yo voy a hacer de inmediato sobre educación superior, como los de, como Isabel, al hablar de propiamente el sistema educativo. Yo educación superior, Isabel educación preuniversitaria. La pregunta, por supuesto, es cuánto cambio, cuánta incertidumbre, cuánta claridad de objetivos hay en la educación superior. Y veamos algunos de esos retos directos que enfrenta hoy la educación superior. Ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad eso de la transición demográfica. ¿Qué es esa transición demográfica? Inicialmente, para América Latina, allá en los años 50, teníamos un crecimiento demográfico muy acelerado, pero una mortalidad muy importante, tanto la infantil, incluso la mortalidad infantil y la mortalidad en los 5 primeros años de vida era muy elevada. ¿Saben ustedes cómo le llamaban al indicador de mortalidad infantil? Mortandad infantil, porque era muy frecuente. 123 de cada 1000 niños morían al nacer. 123. Eso es 12%. La mortalidad infantil se mide en miles, por 1000 nacidos vivos. Pero en este caso era, como les decía, 123. Era muy frecuente la muerte de niños y niñas en los hogares. Alta natalidad, una fecundidad muy elevada y una alta mortalidad. El resultado, un crecimiento poblacional relativamente alto, pero no tan alto como a continuación se dio. ¿Por qué? Porque cayeron los índices de mortalidad en general y de mortalidad infantil en particular. Y la población comenzó a crecer.
700,000 habitantes teníamos a finales de los 40, 700,000 en todo el país, 120,000 en San José. Ya pocos años después estábamos en el millón. El niño millón vino pocos años después, allá en el 56, 57. Por ahí nació el niño millón. 2 millones una década después. Y así seguimos creciendo. Tenemos una estructura en esa época de población que se llama piramidal, una base muy ancha y una cúpula relativamente pequeña. La gente moría pronto. ¿Cuál creen ustedes que era la causa de mortalidad principal en esas épocas? Las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, en 1930, el 70% de los que morían por enfermedades transmisibles. 70% de los que morían. ¿Cuánto creen hoy que es esa tasa hoy en día? La tasa de mortalidad asociada a enfermedades transmisibles. 5%. De 70 a 5. Esa es la transformación que vivimos. ¿Cuánta gente llegaba vieja para ver el cáncer? Poca, muy poca. Por eso la mortalidad asociada al cáncer era realmente secundaria. No llegaba al 10%. No llegaba siquiera al 5% de hoy en día de las enfermedades transmisibles. Hoy es una de las causas principales. Esta transición, este cambio demográfico nos hizo pasar de una pirámide de base amplia a una estructura que es más bien como una ánfora. Es una ánfora cuya base es más pequeña que los puntos anteriores. ¿Eso qué significa? Que ustedes son del último grupo que era más grande que su inmediato anterior. Ya con ustedes se acabó ese tiempo. Ya los 15, 16 primeros años son grupos humanos cada vez más pequeños. Por eso les digo que es como una especie de ánfora. ¿Y hacia qué vamos? Vamos hacia una especie de columna, un obelisco, con una cúpula relativamente grande. ¿Cuál es el grupo de población que crece más rápidamente? La población vieja. Mayores de 60 años es el grupo humano, somos el grupo humano que crece más rápidamente actualmente. Los grupos más jóvenes están creciendo a tasas del 12, 16%. Los grupos de población mayor están creciendo a tasas superiores al 20%. Esta transición demográfica, ¿hacia qué nos lleva? ¿Cuánto creen ustedes que va a llegar a tener Costa Rica como población en la próxima generación? 6 millones de habitantes, más o menos 6 millones. En los próximos 15, 20 años, 6 millones de habitantes. Y de ahí en adelante, ¿cuánto va a crecer la población costarricense? Ya no crecerá. Nos vamos a estabilizar en 6 millones de habitantes. Para eso no hace falta bola de cristal, simplemente proyectar los valores que hoy conocemos, los grupos humanos que ya nacieron, con sus mortalidades, 6 millones de personas. ¿Eso qué significa? Eso significa que hoy por hoy no podemos esperar crecer, que nuestra economía crezca a un ritmo sobre la base de más factores de producción, más trabajo, más capital. Ya no habrá más trabajo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? Un incremento muy notable de la productividad desde ahora. ¿Y eso qué supone? Piensen ustedes por un segundo cómo van a ser ustedes en 50 años. ¿Se pueden poner en esa posición? En 50 años, ¿dónde van a estar?
pueden. Ustedes no les pregunto. No es tampoco una reflexión personal la que estoy haciendo acá. En 50 años, ¿qué van a estar haciendo ustedes? Ustedes dirán, estaré pensionado. ¿Quién va a pagar su pensión? Si cada vez los grupos humanos son más pequeños. ¿Cuántos hijos tiene un vientre fértil hoy por hoy? 1.7. ¿Cuál es el nivel de reposición que se llama? 2.1. Y estamos en 1.7. Así es que deberíamos pedirle a la mamá que trajo a su bebé acá que se levante para aplaudirla. Y si hay alguna embarazada aquí, igual habría que aplaudirla. Aún a pesar de todas las consideraciones que podría estar haciendo, pero habría que aplaudir. Bueno, mire, esa transición demográfica, ¿qué significa para la educación superior? Rescata la importancia de conjugar las políticas en ciencia, tecnología e innovación con las políticas industriales y de desarrollo productivo. Necesitamos el salto de productividad para que alguien las pueda mantener o los pueda mantener a ustedes en su vejez. Nosotros tenemos algunos peligros, pero los verdaderos protagonistas de este riesgo son ustedes, ni más ni menos. Es necesario ampliar el enfoque estrecho, centrado exclusivamente en la promoción de la inserción internacional e incluir como prioridad de política pública la promoción de aumentos generalizados de productividad en el tejido productivo de base social. No hay más remedio que tener una modernización incluyente. ¿Y cuál es la que hemos tenido? Una modernización excluyente. Grandes sectores de población quedan excluidos de la modernidad. En el programa hemos venido calculando una vieja economía, nueva economía y servicios de apoyo. ¿Qué es la vieja economía? La economía tradicional, la exportadora, de mercado interno y la industria tradicional. ¿Qué es la nueva economía? Servicios, el tema de zonas francas, el tema de comercio, el tema de los servicios, pero los nuevos servicios, turismo, por supuesto, etc. ¿Cuánto creen ustedes que emplea esta nueva economía? Después de 30 años de tener todas las políticas públicas a favor. Más o menos un 22% de los ocupados. La vieja economía, esa tradicional, de agropecuaria, pero para mercado interno, incluso la exportadora tradicional, tiene todavía como un 25% de la ocupación. ¿Dónde está el grueso de la población? En servicios de apoyo, 56% de los ocupados. ¿Eso qué significa? Que nuestras políticas públicas se concentraron en favorecer muy pocos sectores. ¿Cuáles son los sectores favorecidos, ganadores en esta lid? Básicamente, clase alta, los propietarios grandes, empresarios y propietarios grandes, y los expertos. Ahí estamos nosotros también, somos de los ganadores. ¿Y quiénes han sido los perdedores? La inmensa mayoría. El resto de los sectores sociales o clases sociales, usando un concepto weberiano de clase, han sido más bien perdedores. No han visto incrementar su ingreso en todo este periodo. En ese sentido, vean ustedes el tema a cómo se las trae. En este contexto es que opera la educación superior. Modernización incluyente, transformación social, si queremos tener crecimiento a futuro. Es en ese sentido un ámbito fundamental para lograr el desarrollo. ¿Qué es lo que podríamos decir de los periodos de educación superior? Tenemos un periodo 40 al 80, auge y expansión de la educación superior pública.
crean universidades. Yo ahora les describía principios de los 70 con la creación de la Universidad Nacional, el Tecnológico, etc. Por muchos años, la única fue la UCR, más o menos con 8 o 10 mil estudiantes. Cuando llegó a 13.000 se dijo que estaba excedida en su dimensión. Después vinieron las otras. Con la expansión también de población, vinieron las otras y tuvimos un auge de expansión de la educación superior pública. Después tenemos un segundo periodo, que es un auge de expansión de la educación superior privada y de restricciones muy grandes a la educación superior pública. Extraordinariamente restringido. Un tercer periodo que es la recuperación a partir del 2000, recuperación de la educación superior pública y estancamiento de la privada. ¿Cuántas universidades privadas se crearon del 75, que fue la primera, la UACA, hasta el 99? Casi 50. ¿Qué población estudiantil comenzó a atender? Casi igual o incluso en algunos años superior a la superior pública. Y estamos en un periodo, ahora hacia el 2010, que se abre. ¿Cómo será este periodo? Da la impresión de que seguirá siendo ya no recuperación, sino de expansión de la educación superior pública, a juzgar por los resultados de las negociaciones de financiamiento de la educación superior. Este es un artículo del 85. En lo personal me tocó el combate de llegar a esa formulación, que es una cosa bastante tensa. Lo que refleja es un conflicto muy grande que se originó precisamente para regular, para normar en aspectos globales a la educación superior. Se crea un fondo, se dice que ese fondo crecerá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias. No habrá disminución o merma de esas rentas. Si son inferiores, tendrán que generarse nuevas. Pero vean ustedes, el cuerpo encargado de coordinación de la educación superior universitaria preparará un Plan Nacional de Educación, tomando en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Eso fue todo un combate. Ellos querían, el otro bando quería que dijera ahí no que tomará en cuenta, sino supeditado al Plan Nacional de Desarrollo. Y la otra tensión gigantesca es, bueno, ¿y cómo se negocian los recursos? Ahí se genera un enredo bastante grande. Está creado el fondo, crece por sí mismo, pero está supeditado a un plan que no es negociable, sino que se aprueba o se imprueba. Y cualquier diferendo va a la Asamblea Legislativa. De todas formas, año con año íbamos a la Asamblea Legislativa a luchar por presupuesto. Aquí entre nos les cuento algo que sucedió en esta universidad. En esa época yo estaba en el Consejo Universitario de la universidad, y el Consejo Universitario, el Consejo Académico, la Federación de Estudiantes, que me falta, CONSACA, Consejo Universitario, sí, eso era. Bueno, el gabinete del rector. Llegamos a la decisión de irnos a instalar de manera permanente al Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Íbamos a instalarnos de manera permanente allí hasta tanto se resolviera el tema del financiamiento de ese año. Estábamos, qué sé yo, a mitad de año y se había acabado el presupuesto. Bueno, ahí salió eso, pero también salió lo de arriba. El cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior, vean que no dice CONARE. Al año siguiente presentaron un proyecto de ley, en realidad fue una norma típica de presupuesto que decía que ese cuerpo no era el CONARE, sino que era un cuerpo formado por los 4 rectores, 3 ministros y 2 profesores designados
por el Consejo Superior de Educación. ¿Cuál era la idea? Un cuerpo de coordinación en donde no hubiera una mayoría de las universidades. Por fortuna esa norma fue eliminada, pero en todo caso esto nos da el marco con el cual hay que pensar el tema del planeamiento. Si ven ustedes, juega un papel muy importante, planificación, pero además con elementos financieros. Desde los 80s, 90s y buena parte de este siglo, ha estado disociado el plan de lo financiero. Es ahora que comienza a asociarse el plan con el presupuesto, con lo financiero, si no es hasta ahora. Y eso era parte del tema de la planificación de la educación superior que les estoy contando, la estrategia. ¿Y cuál es la apreciación más básica que puede uno formarse de la educación superior? Que hay un desbalance que era muy crónico entre productos universitarios y recursos disponibles. Nunca alcanzaban los recursos. Ya llevamos algunos años con tasas de crecimiento sumamente elevadas. 14% se acaba de pactar. Con anterioridad fue 11%. Y así sucesivamente. 8, 6, 7 puntos reales de crecimiento, además del reconocimiento de la inflación. Digamos, este desbalance crónico entre productos universitarios y recursos disponibles era dramáticamente crónico y profundo allá en los 80. Comenzábamos el año con la mitad del presupuesto necesario. Pero la consideración que hicimos hace ya bastantes años es que había un segundo desbalance crónico y era entre productos universitarios y aspiraciones nacionales. ¿Cuáles son esas aspiraciones nacionales? Esos elementos de realidad que, por ejemplo, ahora yo les resumía con transición demográfica, el tema de productividad, la necesidad de ciencia, tecnología e innovación. También de ciudadanía, son aspiraciones nacionales. La equidad es una aspiración nacional. Había un divorcio, pues, entre productos universitarios y aspiraciones nacionales, y entre productos universitarios y recursos disponibles. Resolver uno supone resolver el otro. Si las universidades no le responden a su sociedad, no necesariamente a su gobierno, pero sí a su sociedad, el primer desbalance es imposible de modificar. Y estamos frente a tensiones gigantescas. Esto es de un curso que recién concluí sobre educación superior. Y es una intervención de Gabriel Macaya, que fue rector de la Universidad de Costa Rica, y él enumeraba tensiones muy reales, actuales, en educación superior. Y de hecho, si ven, es una síntesis que va mucho más allá de educación superior, entre lo global y lo local, entre la autonomía y la rendición de cuentas, entre el mérito y las oportunidades, entre la formación básica y el mundo del trabajo, entre la igualdad de oportunidades y la diversificación, entre la calidad y la innovación, entre el financiamiento y la equidad, entre el ser docente céntrico o estudiante céntrico, la pertinencia, la internacionalización, grado, posgrado. Todas esas tensiones tienen que ser resueltas a la hora de desarrollar un plan para las universidades. Aunque este plan tenga un énfasis en el primer momento en procesos, métodos, etapas, técnicas y cursos de acción. Para contestar preguntas que formuló el cuarto estado de la educación. Las mejoras en cobertura de la educación superior en las últimas 3 décadas
han ido acompañadas de una mejor distribución de esas oportunidades de acceso o no? ¿Está llegando gente de la periferia del país o no? ¿Está llegando gente de estratos de ingreso más bajo o de clases obrera, campesina, etcétera? Y la respuesta no es tan clara. Hemos perdido fuerza como mecanismo de ascenso social. Hace algunos años, el 60% de los padres de los universitarios tenían primaria completa o menos. Esa cifra hoy es distinta. Ya es un mecanismo cada vez más reproductor de los padres con educación superior y con educación al menos secundaria. Ya no es aquella inmensa mayoría. Por supuesto que el país se ha desplazado. Hoy tiene mayores niveles educativos. O esta otra, el sistema de educación superior ofrece una formación pertinente y relevante a la demanda del mercado laboral. Vean que estoy hablando en términos de tensiones. Ese no es un absoluto, por supuesto. Hay otros criterios, pero ese criterio de pertinente y relevante la demanda del mercado laboral, además vean que es mercado laboral, no estamos hablando solo de la gran empresa o de la empresa, digamos, grande, moderna, de nueva economía. No, estamos hablando también de pequeña, de mediana empresa, estamos hablando del sector agropecuario, industria tradicional, etc. Las investigaciones científicas y tecnológicas desarrolladas en el seno de las universidades estatales están articuladas al sector productivo en áreas estratégicas para el desarrollo nacional o no hay articulación. Y una cuarta pregunta, ¿ha permeado en la comunidad universitaria la cultura de evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad? Vean que son preguntas de fondo que sobre las que tendríamos que ir progresando y progresando. ¿Cuál fue la formulación del plan estratégico del CONARE, ya aprobado por este cuerpo, para el siguiente futuro, o para el futuro inmediato, mediano plazo? Fortalecer el sistema de educación superior universitaria estatal. Esa fue palabra prohibida, sistema, hasta 2003-2004. No había tal sistema, habían universidades. Bueno, fortalecer el sistema de educación superior universitaria estatal mediante la transformación innovadora de la institución para promover el desarrollo en la sociedad costarricense. Si ven ustedes, es un ámbito, hay fines, hay objetivos. Y este es el concepto más general de plan estratégico. Un fin estratégico, que es el que ya enuncié, este de acá, con 4 ejes estratégicos: fortalecer la planificación en el sistema, asegurar el financiamiento sostenido para el sistema, transformar la gestión institucional bajo un enfoque de mejora continua y fortalecer la acción sistémica, su pertinencia e impacto con la sociedad. Para cada una de ellas hay objetivos estratégicos, actividades estratégicas, metas asociadas a indicadores. Pero si ven, ya estamos como intentando responder a una adecuación más institucional que otra cosa para poder brindar respuestas más adecuadas a ese segundo desbalance crónico entre lo que son productos universitarios y aspiraciones nacionales. Termino acá agradeciéndole la invitación y esperando que de alguna forma haber ilustrado el tema de la necesidad y posibilidad de la planificación, en particular de la planificación de la educación superior costarricense. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos pidieron reflexionar un poco en términos de la necesidad de la planificación en la educación costarricense. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos venido haciendo desde el Estado de la Educación, que es un informe que se ha venido produciendo por iniciativa de las universidades públicas, de alguna manera para que el país le devuelva a las universidades lo que las universidades invierten, lo que el país invierte en las universidades, que no es poco, y es tratar de devolverle pues un balance sobre la situación de la educación en el país. Como todo ejercicio de planificación, de investigación y de lo que se quiera en el ámbito académico, tenemos que partir de un marco conceptual. O sea, no podemos leer la realidad si no nos ponemos un anteojo que nos permita desagregar y entender a partir de ciertos elementos la realidad que se nos presenta de manera desordenada y caótica. Bueno, en el caso del Estado de la Nación y el Estado de la Educación, nosotros hacemos una lectura desde un marco conceptual que es el marco del desarrollo humano. Y este marco conceptual del desarrollo humano es ese marco, es ese paradigma desarrollado por Amartya Sen, Premio Nobel de la Paz, allá en los años 80, cuando pues daba toda una discusión sobre qué era el desarrollo. Y decía Amartya Sen que el desarrollo pues tenía un fin último, que era que la gente fuera feliz. Si el desarrollo no lograba que la gente fuera feliz, pues entonces estábamos confundiendo la noción de desarrollo. Y ser feliz es que la gente pueda vivir de acuerdo a lo que cree en la sociedad que existe y que esa sociedad le dé oportunidades. Bueno, en ese marco conceptual nosotros entendemos la educación como un elemento clave para el desarrollo humano, y en ese marco conceptual del desarrollo humano entendemos que la educación es un elemento clave. ¿Por qué? Porque potencia la agencia de las personas, este concepto que Amartya Sen llamaba la agencia de las personas, y un poco lo que nosotros medimos, cuánto avanza o retrocede el país a partir de esa noción, cuánto la educación le permite a nuestros niños, niñas y adolescentes potenciar su agencia moral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, crear, promover personas con autonomía para tomar decisiones y para responsabilizarse ante sí mismos y ante los demás por esas decisiones que toman. Una educación que les permita a los niños, niñas y adolescentes de este país potenciar su agencia política, es decir, cuánto les permite esa educación ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos, crear gente crítica con capacidad de participar en la sociedad, en la democracia en la que les tocó nacer, participar activamente criticando y pidiendo rendición de cuentas a los gobernantes, pero también proponiendo activamente propuestas en la vida democrática para resolver los problemas del país, y por supuesto la agencia social, cuánto y en cuánto la educación le permite y potencia en nuestros niños, niñas y adolescentes aprovechar las oportunidades de empleo, generar ingreso digno, convivir con los demás y participar en la sociedad del conocimiento. La lectura de la educación y pensar la educación y planificar la educación en la sociedad actual, o sea, hoy en casi ya el primer cuarto siglo del siglo XXI, el siglo XX quedó atrás, ¿cuáles son los grandes retos a los cuales la sociedad costarricense tiene hoy que responder? Y frente a esos retos, pues entonces pensar la planificación del sistema educativo. Bueno, el primer gran reto es la sociedad del conocimiento, o sea, cómo logramos que efectivamente podamos insertarnos en la sociedad del conocimiento, que actualmente pues es la que a ustedes les tocó vivir con todas estas características que tiene hoy por hoy la sociedad del conocimiento. Otro gran desafío que el país tiene es el agotamiento del bono demográfico, que Miguel señalaba ahora. O sea, estamos en una encrucijada en que pues a la vuelta de 10 años la tortilla se nos va a volcar y vamos a tener cada vez más creciendo la población de mayor edad y menos a las nuevas generaciones, a los de más corta edad. Y un tercer gran reto es para la educación costarricense y para el país en general, es cómo combatimos una Costa Rica cada vez más desigual, con una realidad cada vez más desigual. Estos son los retos del siglo XXI, y frente a esos retos es que tiene que responder la educación costarricense.
En ese primer reto de la sociedad del conocimiento, para la educación es muy, muy importante cómo repensar los aprendizajes. O sea, hoy por hoy, cómo no podemos seguir con la educación del siglo XX, sino tenemos que, como país y como sistema educativo costarricense, abocarnos a la discusión de cuáles son las principales necesidades de aprendizaje que hoy tienen nuestros estudiantes, que no son las necesidades de aprendizaje que tenían en el siglo pasado, ¿verdad? ¿De qué manera aprenden hoy mejor los estudiantes? Porque ustedes están ahí escuchando esta conferencia y hiperconectados en Facebook, leyendo el correo, hablando con sus amigos, conectados con el mundo, ¿verdad? Esa es la forma en la que ustedes hoy por hoy aprenden, y hoy por hoy el sistema educativo muestra un gran rezago entre lo que nuestros docentes saben. Ustedes van en avión y ellos van en carreta, y entonces cómo lograr un acople entre estos desafíos que nos plantea la sociedad. En la transición demográfica, vean ustedes este gráfico, en menos de 30 años la dependencia de los adultos mayores superará la de los menores, que es lo que Miguel decía. O sea, cómo podemos proyectar con las proyecciones de población, y vean ustedes cómo vamos a tener aquí, esta línea azul son los menores de 15 años y estos son los mayores de 64 años. Y esto se va a cruzar de tal manera que en determinado momento, vamos a tener una situación donde cada vez más tenemos el dominio de las poblaciones adultas mayores respecto a las más jóvenes. Y eso nos pone un desafío. ¿Por qué? Un desafío en el sentido de que quienes van a estar en el mercado laboral van a ser los más jóvenes, pero van a ser los menos. Y sobre ellos, sobre ustedes y sobre los que vengan, va a pesar el desarrollo humano de este país, porque ustedes van a tener que ser tremendamente productivos para mantener los logros que este país tiene en materia de desarrollo humano, un sistema de salud de calidad, una educación de calidad. O sea, todo va a depender de la productividad que tenga nuestra fuerza de trabajo, y por eso es que es muy importante pensar en la educación y en la planificación de la educación. ¿Por qué? Porque este país lo único que tiene es gente. No somos Venezuela, que tiene petróleo, no somos Chile, que tiene cobre, no somos Brasil, que tiene todo, ¿verdad? Somos un país que lo único que tiene es gente, y por eso es tan importante la inversión en educación y la inversión en nuestra gente. Y eso es una idea que quiero que les quede clara a ustedes. Pensamos hoy la educación porque nuestra principal riqueza es la gente, y esa educación puede abrirles oportunidades o puede cerrarle oportunidades a la población. Y bueno, el otro gran desafío es cómo combatimos la creciente desigualdad que este país tiene. O sea, venimos en los últimos 30 años con un crecimiento acelerado de la desigualdad entre los grupos sociales, y en este indicador, que es el indicador de Gini, cada vez más tenemos diferencias sustanciales, y Costa Rica se coloca cada vez más en los países de América Latina con mayores niveles de desigualdad, cuando en el siglo pasado fue de los países con menores niveles de desigualdad. Y frente a ese desafío, también el sistema educativo, entonces, tiene que responder. ¿Cuáles son todos los imperativos actuales de la educación costarricense? Para resumir, cómo repensar los aprendizajes, cómo fortalecer la igualdad de oportunidades, cómo incrementar la calidad de la oferta y cómo reorganizar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir organizando el sistema educativo como lo organizábamos en el siglo XX. Eso pasó, ¿verdad? Eso ya nos superó. Entonces tenemos que repensar esto. Y para este desafío de cómo organizar el sistema educativo, la planificación es fundamental, ¿verdad? Ya lo decía Jorge, ya lo decía Miguel, estamos frente a un imperativo, y la educación superior está frente a esos cambios, y hay todo un tema de cómo organizar el sistema educativo. Y eso implica responder a preguntas como cuáles son las formas de organización más apropiadas para estimular los nuevos aprendizajes, cómo gestionar la transición demográfica, ¿verdad? La transición demográfica tiene impacto en el sistema educativo. Hoy por hoy ya cada vez más son menos los niños en las escuelas. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Vamos a empezar a cerrar escuelas o vamos a tener una gran oportunidad de tener grupos de menor tamaño con tal vez 2 docentes por aula? Bueno, ¿esto es una amenaza o una oportunidad? Depende cómo ustedes lo vean.
nosotros lo vemos como una oportunidad, pero hay que planificar, hay que pensar que frente a estos cambios hay que gestionar la transición demográfica. El gran temor de que se reduzcan cada vez más los chicos en las escuelas es que los docentes se van a quedar sin trabajo. Bueno, depende. ¿Por qué no hacemos entonces grupos más pequeños? Porque los vamos a tener más pequeños, con más docentes atendiendo a esos grupos y darles una educación de mayor calidad. ¿Cómo avanzar hacia una gestión de resultados? Eso es un elemento también muy importante, siendo que pues, cada vez más hay un imperativo de que efectivamente tenemos que tener resultados de este sistema educativo, dada la inversión que el país está haciendo en esta materia. Ay, era para allá. Entonces, insumos para la planificación. La planificación, para planificar, ay, perdón. ¿Cómo pasé? Pues. Miguel decía ahora, bueno, yo pensando en cómo organizar esta presentación para ustedes, decía, bueno, para poder planificar necesitamos insumos, ¿verdad? O sea, no podemos planificar en abstracto, tenemos que tener información y ustedes tienen que formarse en manejar la información porque si no nos podemos volver muy discursivos. Bueno, un elemento que es muy importante para planificar es entender cuáles han sido, a partir de la información disponible, los patrones de expansión de nuestra red educativa. En nuestra red educativa preuniversitaria. Ya Miguel se refirió a la educación universitaria, yo voy a referirme a la educación preuniversitaria. Entender bien cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro sistema educativo y finalmente cuáles son los desafíos que tiene y cuáles son los escenarios prospectivos que podemos plantear para atender esos desafíos, ¿verdad? Y en esta lógica voy a tratar de desarrollar estos elementos. El primero, de entender los patrones de expansión en la red educativa, es muy importante. Fíjense ustedes que en el estado de la educación empezamos a estudiar, a ver la información sobre educación y nos encontrábamos que el Ministerio de Educación no tenía una información organizada de dónde estaban los colegios de este país, ¿verdad? Entonces, pequeño detalle técnico, empezar a organizar esa información para tratar de georreferenciarla y ubicar esa información en el tiempo entonces, un primer elemento es tratar de entender esos patrones de expansión. Y los vamos a hacer de una manera más activa, con mapas, porque los mapas cuentan historias, aunque no todas las historias, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, cuando tratamos de entender el patrón de expansión de la educación primaria. La creación de escuelas y colegios muestran patrones de expansión muy distintos, y esto es un elemento muy importante. Vean ustedes las escuelas en el tiempo, vamos a ver, esas son las escuelas que Costa Rica tenía en 1950. Vean ustedes, este mapa en 1950 hacía que Costa Rica tuviese una gran diferencia con el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque fuimos un país que desde el siglo XIX nos empezamos a preocupar por la expansión de la educación primaria. Y ya en 1950 teníamos cerca de un 34% del total de la red que hoy el país dispone de escuelas. Entre 1951 y 1970, esa red se fue expandiendo con una característica muy importante en este modelo de expansión. La educación no solamente se planteó como una educación universal, con carácter universal, sino también con un patrón de expansión, de construcción de escuelas que fue fundamentalmente rural, siguiendo un criterio de que no importaba la densidad poblacional, íbamos a llevar una escuela donde se necesitaba. Y por eso, vean ustedes que las zonas rurales están bastante cubiertas. Estas eran las escuelas entre 1951 y 1970. Estas entre 1970 y 1990. Y estas las escuelas entre 1991 y 2011. Vean ustedes cómo este país, o sea, si uno quiere resumir la inversión en educación, y entender ese patrón de expansión, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Lo podemos ir viendo y poder identificar cuál fue esa lógica de construcción. Y ahora me voy a detener en algunos elementos. Igual, vean ustedes, cuando vemos el patrón de expansión